partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 860. Hoy tenemos, no un invitado, un invitadazo, un lujazo que nos damos de vez en cuando, y la verdad que hoy no sé cómo presentarlo mejor, realmente. Bienvenido, Omar. Gracias por invitarme, Luz. No, por favor, gracias por venir. Por fin hacía mucho que nos debíamos. Sí, yo sé que te lo debía. Ya incluso cuando estaba Eduardo, que costaba coordinar horarios. Sí, fue un momento que no, la casualidad, pero se dio, ¿no? Sí. Y ahora no. Ahora no te dejé mucha alternativa. ¿Qué haces este lunes? Listo. Venga, vamos. Adelante. Gracias al alumno que cambió el horario. Sí. Bueno, a ver, no sé por dónde empezamos, Omar, porque hay mucho por para donde hablar. Quieras. Sí, vamos por lo fuerte, tal vez lo que le interesa a varios, me incluyo, tantos años de carrera, que ahora después nos dirás que el número mágico. Sí. ¿Qué es, después de tantos años de carrera, debutar un rol? Bueno, sigue siendo una alternativa siempre estresante, aunque pareciera que con el tiempo no tendría que serlo. Uh-huh. Pero cuando vos tenés mucho tiempo cantando y tenés muchos roles ya en tu mente y en tu cuerpo y en tu voz, es como que pareciera que ya está. Uh-huh. Y de golpe te das cuenta que no. Y yo en menos de un año y pico debuté dos. ¿El Esquiki? El Esquiki y en Uruguay Alfio. Alfio, pensé que ya lo habías hecho. No, con orquesta y todo así, con un teatro tan importante, no, porque cuando uno habla de debutar un rol, yo no lo hablo que cantase en un concierto con un piano. No, está claro. No es lo mismo. No. Y lo que tiene es que si yo esperé tanto es porque consideré que había que esperar para cantar eso, uh-huh. ¿no? Creo que alguna vez lo hablamos nosotros y en otro programa. Puede ser, o en Condonato. O cuando fuimos a la avenida. O las dos veces. Sí, porque es muy interesante esto. Creo que ahí está el secreto, ¿no? Hay roles que hay que esperarlos. Sí. No solo vocalmente, también hay una madurez mental que el personaje, la psiquis del personaje, totalmente. También tenés que entenderlo de otra manera. Sí, físicamente. Sí. Físicamente. La osamenta va cambiando, uh-huh. La voz va cambiando. Sí. Y son roles de madurez. Sí. Creo que la picardía para mantener la voz es no agarrarlos prematuramente. Yo siempre lo pensé, me lo aconsejaron, uh-huh. Eso, que no prematuramente cantara cosas que todavía no estaba preparado. Sí. Y da resultado. Sí. Así que creo que es una medida inteligente. Sí. Sí, realmente estoy de acuerdo. Porque creo que también lo hablamos. A veces ves chicos jóvenes que hacen repertorio un poco más fuerte antes de tiempo. Sí. Y después cuando llega el momento que deberían haberlo hecho, la voz ya no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el tránsito. Yo vuelvo a lo que es el personaje y la construcción de ese personaje. No es lo mismo. No, desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista, si en algún momento, Claudito Rotela, este fragmento te lo voy a mandar para vos, para meter presión, estuvimos hablando de una evolución de su Pascuale, que lo viene cantando hace 20 años, y no es lo mismo abordarlo en ese momento que ahora. Totalmente.
estamos... O sea, es importante aprender a decir que no. Y claro, esperar. es difícil. Sí. También yo tardé bastante en cantar Rigoletto. Y lo agarré en el momento justo. Uh-huh. Y lo agarré cuando yo ya tenía un hijo, por ejemplo. Sí. Y entendés muchísimo más psicológicamente al personaje. Sí. La parte afectiva, desesperada que tiene Rigoletto Sí. por su hija, ¿no? Sí. Porque es esa faceta doble de Rigoletto, ¿no? O sea, es tan cínico, Uh-huh. tan cruel con el resto del mundo, pero con ella es el hombre más dulce del mundo. Mira qué ambivalencia grande tiene ese personaje. Sí. Por eso es tan importante Rigoletto. No solamente desde lo vocal, sino de lo psicológico. Sí. Tienes esa doble cara que hay que mostrarla, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y en realidad también esto acompaña al canto mismo. Total. No es solamente que estén las notas, la técnica y demás. No. Hay algo extra que a veces es lo que separa al que te llega, al que te atraviesa Exacto. y al que Canta. canta, que hermoso, disfrutable, pero... Exacto. Yo a veces le digo a los chicos, ¿no? Hay cantantes que tienen la voz bien colocada, cantan. Y vos a los 5 minutos que estás en la función ya sabés que va a pasar por 2 horas. No va a haber más que una buena voz bien colocada. Sí. Y está otro cantante que por ahí, con una voz no tan impresionante y con alguna cosa técnica que a vos te pueda parecer que no está del todo en caja. Mejorable. Sí, pero tiene una dinámica en el canto, tiene unos matices, Sí. tiene unas nuances y unos cambios de interpretación que te agarra de la nariz y no te suelta más en toda la noche, ¿no? Yo siempre hago el chiste con los chicos que cuando vos tenés un cantante que tiene la voz pero el resto quedó un poco en la caja, Sí. a los 5 minutos le preguntas, ¿a qué hora cerraban Guerrín? Te empezás a dispersar. Sí. Eso es mala señal. Ahora cuando te hacen olvidar de todo Sí. y te tienen atrapado, y yo lo he vivido mucho, ¿no? Hay algunos divos que yo he visto que sí. Dicen, sí, pero entró él y se acabó, entró ella y se acabó todo. Sí, totalmente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Porque es teatro cantado esto. Es que sí, a veces no se logra separar, le dan mucha más atención a un aspecto, generalmente a lo vocal, Sí. y tenés que poder conmover a la gente desde lo actoral también. Si no, hacemos conciertos, lo cual es perfectamente válido, Mm. pero te estás poniendo en un rol de actuante también. Claro, incluso en el concierto, Lux, si vos Sí. cantás Rigoletto y no conmovés, tampoco es. No, cantaste un pedacito, pasamos a otra cosa y Claro. fue... Está bien, no tenés que moverte, no tenés que hacerte el jorobado, no tenés que tirarte Pero al hay suelo. algo desde adentro que... Pero hay algo que tiene que transmitirse en lo auditivo también. Sí. ¿Qué es lo que no pasa con los discos? No. O con las grabaciones. Sí. Que vos escuchás una música y no escuchás al tipo cantar, no lo estás viendo, Ujú. pero te está llegando y no te está pegando solamente en el oído, te está pegando en el medio del pecho. Sí. Como nos pasa con algunos autores de ópera. Ujú. Algunos acordes que vos no sabés por qué, aparte de ser bello, se te cierra el corazón, Sí. ¿viste? ¿Y eso qué explicación tiene? Sí, un entendimiento profundo del que está interpretando, básicamente. O del compositor. Por ejemplo, Sí, un ejemplo que yo siempre lo pongo son los acordes de Puccini. Ujú. En el final de la Bohème, en el final de Butterfly. Sí. Esos acordes finales, cuando se dan cuenta que murió Mimi, Ujú. o cuando se mata Cho-Cho-San, aparte de lo que ves, Sí. te matan. Sí. Sí. Yo Ya que no hago- necesitas yo que cerrar yo- los ojos y... Ya te mató. Sí. Y yo que hice muchas veces Sharples, Sí. cuando llega al final, o cuando ella me cuenta qué haría si no volviera Pinkerton, que volvería a bailar o se mataría, Sí. y vos estás ahí, yo tengo que hacer un esfuerzo, y a veces no lo hago, por no llorar. Ujú. Porque Sharp es al revés de lo que piensan muchos reyistas. Yo tengo un concepto distinto. Ujú. No es un mal tipo, no es un hipócrita. Es el único que le canta desde un principio a Pinkerton lo que va a pasar. Sí. Mira que ella es distinta, mira que ella
se enamoró, te vio, ella no es lo mismo, no juegues con esta chica, no es lo mismo. Se lo dice toda la noche. Y después cuando le lleva la carta y le dice que no va a venir, se da cuenta que le han hecho un gran daño. Y yo creo que ya se ve venir lo que va a pasar. Y está roto directamente. Sí. Y eso es lo bueno del personaje, ¿no? Porque si todos tuvieran esta doble lectura psicológica que a veces se le quiere dar, para mí no lo tiene. Ese hombre se ve obligado a hacer algo que hacen siempre. Sí. Un diplomático que hace este tipo. Pero esta vuelta el hombre dice, uy, esto no va a ir. Porque ya la vio, ya la escuchó, ya le leyó el espíritu. Esta chica no va a reaccionar igual. Mira, qué importante. Mira, arrancamos así, con algo de música. Dale. ¿Te parece con Caballería, que es lo primero que me mandaste? ¿O querés un fragmentito del Esquiki? Mirá, sos vos el que nos da el menú. No, bueno, empecemos lo último que canté, que es Esquiki en el Colón. Bueno, el perfecto, aria. Y hablamos de ese fragmentito que es el archivo que te pasé, Leo. Intesta la Cappellina. Sí, cuando quieras, Leo, el número 3. Bueno, hermoso, justo nos enganchó hablando de la puesta y que era una pena el fragmento tan reducido, pero está tomado de platea. Sí, y que donde se nota cómo se escuchaba la voz, y aparte es el aria, la única aria que tiene Esquiki, sí. Y que sigue la escena y que no tiene lugar a aplausos, porque en esa ópera la única que tiene momento para que la aplaudan es Lauretta con O mio babbino caro, ¿no? Sí, que todo el mundo está esperando esa aria. Pero es fabuloso musicalmente. Sí, aparte ahí expresa todo lo inteligente, lo rápido, lo cínico, lo cruel, todo junto, porque él tiene un compendio en su personalidad. Tipo sumamente inteligente y es más malo que todos esos familiares de Uoso juntos, ¿no? Sí, que igualmente, bueno, son una manada de hienas. Que en un momento que no me acuerdo quién era que decía, quién se hubiera imaginado y se iba a imaginar que en el velorio de Uoso iba a haber lágrimas de verdad. Sí, no. Sí. Sí. Pero llegó la persona indicada. Se la merecían. Esta fue la segunda vez que lo cantaste, que fue en el Colón este año, junto con el tríptico. ¿El debut dónde fue? Fue el año pasado en Santiago de Chile. En Chile. En el Teatro Cot Partes. Ahí lo debuté, con la guía del maestro Gianpolo Martelli, con una apuesta más tradicional, ¿no? O sea, transcurría en el gabinete donde muere Uoso Donati, con un traje rojo, el típico. El típico que incluso los personajes no estaban en época, pero transcurrían en el gabinete. Pero el traje de él era, según lo que me dijo el regista, el traje original con el que se hizo el debut
de Schicchi, que era rojo, así como Con un diablo, con el cosito, ¿no? Sí. Sí. Sí, vi esa diferencia en esa apuesta del vestuario de los demás. Estaban incluso maquillados como de verde. Sí, como de blanco y negro, ¿viste? Sí. O sea, el único que sobresalía era Schicchi en rojo. Sí. Pero era como una fotografía en blanco y negro con el personaje de Schicchi en rojo. Uh-huh. Algo de diablo tenía todo eso. Bueno, evidentemente, sí, completamente distinto a la propuesta que se hizo acá. Si quieres dar tu opinión, sos libre de hacerlo. Acá está el micrófono abierto. A mí me gusta mucho lo tradicional, la verdad, tengo que decirlo. Sí. Pero no dejo de reconocer que lo que se veía era espectacular. Sí, son dos cosas distintas. Por eso, ¿sí? Una cosa no quita la otra. Totalmente. La fotografía... Eran imágenes increíbles, ¿no? Sí. Sí, estamos hablando de otra infraestructura también, sin desmerecer el Teatro de Chile, pero hay... Era un teatro con un escenario importante. Me parece que el enfoque era distinto. Sí. Yo lo único que a veces pienso que se está tendiendo mucho a hacer escenografías del escenario completamente abierto. Uh-huh. ¿Viste? Sin cámara acústica. Que Sí. vos en óperas, como que transcurren adentro de un ámbito, te repito, de las 3 óperas, la única que transcurre dentro de un gabinete es San Schicchi, Uh-huh. que es donde murió el viejo. Sí. Y para el cantante siempre es bueno tener una caja acústica atrás, porque te ayuda mucho a la proyección del sonido. Sí, en un momento justamente Laura me comentaba cuando vino en el Pascuale que hizo, que era la estructura, la jaulita de la casa, eran las líneas nada más delimitando, y decía que se abría para todos lados. Claro. Y estaba arriba, atrás. Claro, Sí, claro, eso es lo que pasa. Es complejo manejarlo eso. Yo lo entiendo en Aida, lo entiendo en esas óperas de Turandot, sí. Pero en esas óperas que se puede dar una ayuda al cantante, a veces habría que pensarlo. Pero eso está muy en pos de la imagen, porque después ves la foto y te quedas loco lo que ves. Sí, y se transmite y tenemos streaming, un montón de herramientas que por ahí en nuestra época tradicional preferida, porque yo soy también más tradicional, eso no estaba. No. Entonces ahora están jugando las dos cosas y... Es que para el cantante, cuando vos te parás en el medio del escenario y no tenés una estructura atrás que haga esto, uh-huh. Vos mirás para un lado, mirás para el otro, mirás para atrás y mirás para adelante y estás parado en la mitad de la 9 de julio. Sí. ¿Y cómo hago yo acá? Porque todo se dispersa. Y después, a 20 metros adelante tuyo tenés una orquesta. Uh-huh. Y a 8 metros más, ahí empieza la gente. Y esas cosas antes se tenían en cuenta. Sí. Eso me lo contaba el maestro Sherrill Mills, que cuando él debutó de joven en la ópera de Goldovsky, que era una ópera de aficionados, de gente joven, ¿no? Él de joven cantó roles más fuertes, pero él me decía 2 cosas. Era más factible porque era una orquesta de 25 músicos y todas escenografías con caja acústica que hacían que el sonido se proyectara. Claro. Entonces él por ahí a los 25 años cantó Rigoletto. Pero dice, pero no era tan complicado como hoy en día que tenés 90 de orquesta y todo abierto en todos lados, ¿no? Sí. Se ve que el tipo ese Goldovsky, Boris Goldovsky se llamaba, uh-huh. Tenía un concepto sobre la acústica y la proyección de la voz estupendo. Es que, sí, por más que estemos en la era digital, micrófonos y demás, el chiste de la ópera es escuchar música en vivo. Y escucharlo bien. Y escucharlo bien, sin mentiras. Claro. Sin ayuditas. Y pero sí, bueno, por eso los teatros están preparados, en este caso como el Colón, que es uno de los que más está preparado para esto. Sí. Es como una picardía, Claro, esa es una pena, ¿no? Es una pena. Yo estoy a favor, sí, de usar el recurso tecnológico en cuanto a proyecciones y algún efecto de movimiento que suma, sí. Pero hay que encontrar a veces un equilibrio. Claro, y en ese caso tenés que hablar con el escenógrafo y el regista, ¿no? Sí. O también partes difíciles que te ponen en un lugar muy equidistante del proscenio. Uh-huh. Y en el momento más difícil que tenés que entrar, porque tenés una entrada importante musical, te pasa una comparsa por delante de figurantes.
Vos ibas a mirar al director y pasan, y vos tenés que decir, mire, en este momento no pueden pasar 30 segundos después o 30 segundos antes. Sí. Y, viste, eso tienen que comprenderlo. Estoy tentada a preguntarte dónde fue que te pasó, porque eso es anécdota propia, me parece. Es que no me pasó una vez, me pasó varias veces. Después yo, como tengo una forma, cuando estoy tranquilo, de decirlo bien, bueno, lo atrasamos un poco, porque a veces no quieren cambiarlo, ¿eh? No, sí. Es la coreografía, sí, bueno, pero en ese momento yo quisiera mirar a ese hombre que está con el palito. Claro. Necesito ese. Está para algo el señor con el palito. No solamente está para los músicos de abajo, también está para nosotros. Sí. ¿Viste? Y además no te lo está pidiendo cualquier persona, o sea, un principiante, ya alguien con una trayectoria y aún así te lo está pidiendo. Claro, porque ni siquiera pasa por eso. No, o sea, pero es importante realmente, no es un capricho. No, antes existía el apuntador, que lo han sacado, entiendo, por un problema de no interponer algo cuadradito ahí adelante, sí. ¿No? Que en el color era muy chatito. Sí. Pero vos no sabés qué importante que era. No sabés qué importante que era. Porque hay momentos de dispersión, hay momentos que pasan cosas que a vos te hacen ¡pac! Y no sabes para dónde mirar. No, y no es peor cosa que 10 segundos antes decís, ¿qué venía acá? Empezás a mirar a ver quién te tira una soga, un acorde, un... Claro, sí. y después viene. Sí. Y la gente que te puede dar esas sentallas están de costado. Sí. Y vos no podés estar haciendo así o correrte como un ratón a ese costado cuando la escena transcurre en el otro costado. Sí. Y después, si estás en el medio y la persona se dio cuenta, vos lo que ves desde el medio, porque esa persona no puede gritar. Ves un tipo que te hace... Sí, nada. Lee los labios a 20 metros. No se preocupe, está bien. En cambio, antes vos estabas tranquilo y te pasaba menos. Sí. Porque sabías que si te pasaba, había una persona que estaba con vos. Son adelantos técnicos que para el cantante no son beneficiosos. No es una crítica. No, es... Casi. Sí. Una observación. Es una observación. Entiendo que no tiene que ser una concha de apuntador inmensa, sí. ¿viste? Pero con la formita de la ostra. Claro, no ocupaba nada en el contexto del Colón. No es nada. No es nada, es un puntito que no lo ve nadie. No, que por ahí te ponen 25 piedras, ¿viste ahora? Ah, sí. Que es lo mismo, sí. Pero sin apuntador. Claro. Bueno, la próxima vez escondemos uno abajo de la carroza. Algún enano que haya hecho la carrera de apuntador, que no se nota mucho. Ahí tal cual, de la cama de esquiki del Colón que estaba inclinada, llena de cuerpos, uno podía hacer perfectamente un apuntador. Era muy difícil bajar de esa cama. Sí, me han dicho que era complejo estar trepándose. Estaba inclinada y vos querías alta sí. Subir, porque bueno, atrás había una escalera. Pero bajar era complicado porque tenías piedras y gente. Sí. Había, mirando, porque no la pude ver en vivo, sí vi la transmisión, por momentos veía que se movía, que entonces no sabía si era toda escultura o mechada en la escultura, había gente. Había gente mechada. Y hubo un momento que los coprotagónicos también estaban por ahí. Sí, eso sí, se veía, se entendía, pero el resto eran todos vestidos igual que la escultura. Exactamente, sí. Y se empezaban a mover, digo, ¿eso es animación, proyección o me echaron gente? Porque obviamente no es todo gente real. No. Era bárbaro. Y no pisar a uno vivo realmente claro, también. En los primeros ensayos había me acuerdo, un muchacho y yo cada vez que bajaba digo, tenés cuidado porque te voy a pisar la cabeza. Porque cuando vos no tenés algo firme, sí. Lo que tenés miedo es que el pie se te haga así y caes y no agrega el personaje. Eso. No, terminás cantando desde el piso y vemos... Por eso, yo lo que hacía, tenía que bajar antes de esta escena, sí. En esta misma área. Hay una partecita anterior que yo tenía que cantar bajando. Y yo lo que hacía, me sentaba en la cama y después iba acomodando los pies y iba saliendo. Y hay que cantar. Y hay que cantar. Y cuando vos haces así, también, ¿viste? Por eso es un tema. Sí. Pero estamos acostumbrados ya. Yo entiendo que a la gente le gusta mucho lo visual y eso lo entiendo perfectamente. Sí. Tenemos que lidiar con eso. Es una manera, más allá de poder explotar lo nuevo que está a la mano, también puede ser una manera de atraer público más joven. Exacto.
Es desde que lo lo hace. visual, lo Es que vendés lo hace. desde ahí. Porque yo he hablado con gente joven que no había visto otro tríptico y se han quedado maravillados. Claro. Yo mismo cuando vi las imágenes me quedé maravillado. Sí, ya misma las de Butterfly también eran un cuadro, era impresionante. Es que Nicolás tiene eso. Son cuadros. Sí. Son maravillosos. Sí, sí. Siempre en la misma gama, en la misma paleta ¿Viste? se maneja y me ¿Viste? gusta, Sí, al sí, menos desde lo personal, perdón por adjetivar, pero a mí me encanta esa paleta y ese ambiente que casi se lo puedes genera. identificar. Sí. Es como cuando vas al Museo del Prado y entras en el salón de uno de los autores y ya sin preguntar sabes que ese cuadro es de. Sí. Sí. No, es maravilloso. Es maravilloso. Ya que estamos hablando del Colón, ¿tenés algún proyecto en el Colón del resto del año, el año que viene? A fin de año canto La Traviata en el Colón. Uh-huh. Canto 3 funciones de Germont. Okay. Que esa sí es una ópera que canté mucho ya. Sí, ya todos te hemos visto en... Sí, y la voy a cantar antes también. La vamos a hacer ahora el 10 de agosto en el Palacio Paz. Sí. ¿Con quién estás? Porque está la pianista, sí. que es María José Maito, Uh-huh. el tenor es Fermín Prieto Sí. y la violeta es Marina Silva. Uh-huh. Bueno, tiene coro, tiene bailarines, tiene todo. Yo ya Sí. hice una Butterfly ahí. Hacen espectáculos muy interesantes, muy variados Sí. y tienen su público cautivo, ¿no? Sí, no es una sala enorme para tantas sillas, No. pero es interesante que están ustedes al mismo nivel. Y en el medio. En el medio. He visto algunos que otros que, bueno, se trasladan por algunos pasillos que se generan y es interesante también para el público tener un acercamiento Tan importante. casi palpable. Al lado, sí. Nosotros, claro, porque es como un circo romano. Sí, Y vos estás en el medio. Las entradas son por los costados. sí, Pero a la gente la tenés a 1,5 metros. sí. Y eso para uno es un desafío también. Porque vos en un teatro como el Colón hay ciertas expresiones del rostro que sabes que por más que llores... No. Te no, la ve la primera fila con suerte y no- ahora y- streaming. Sí, claro. Acá tenés la cámara y... Si te están filmando, pero Sí. si no... Pero ahora tener la gente al lado a uno lo incentiva mucho. Sí, Y lo noté yo en Butterfly. Que te miran. sí, Y es como el cine. sí, tal Ese cual. es un cambio que se produjo también, esto lo decían, por el 70, ¿viste? Aparecieron un poco, a fines de los 60 y 70, el video. Empezaron el video, empezaron las películas, ¿no? Hay ese famoso segundo acto de Tosca con María Callas y Tito Gobi, que es una actuación de cine prácticamente. Y en el 70 el Metropolitan, con todas sus funciones grabadas en video, esta generación de Renata Scotto, Plácido Domingo, Piero Capuccilli, Cheryl Mills, en donde ya la actuación tuvo que ser obligatoriamente mucho más profunda porque tenés la cámara acá Sí, y vos ves las caras. Ya no se trataba de pararse solamente y cantar. tal cual. De alguna manera, en realidad es volver a los inicios, si uno quiere, de lo que era el teatro original, que tenían los asientos de privilegio arriba del escenario. Uf, sí. Tenías el público y después algunos que pagan más sentados al lado del... Qué fuerte eso, ¿eh? Sí, estamos volviendo a eso, así que De alguna forma. por eso Sí. lo tenés ahí. La gente necesita, el público necesita La cercanía. sentirlo. Sí. Y te das cuenta, ¿eh? Sí, Te das cuenta cuando la persona está capturada o no. sí. Pero lo manejás mejor vos, porque lo podés ver. En esos casos, ahora por ejemplo en Traviata o has hecho otras cosas, suelen, sí, obviamente el momento y el personaje lo permite, interactuar por ahí con un poco el público, mirarlo, sostenerlo, algún gesto o algo, o la propuesta es mantener Distancia. una distancia física, estamos cerca, pero... No me propusieron nunca interactuar con la gente. Ahí yo no sé, a mí no me gustaría traspasar ese punto de fantasía. Sí, por eso
pregunté según obviamente el momento que se esté atravesando en la ópera y obviamente el personaje. Hay personajes que por ahí son más maleables para interactuar con la gente y hay otros que yo creo no que, por ejemplo, un barbero de Sevilla, una cosa así, sí, ¿viste? Papageno. Sí, podría darse. La escena de la cavatina de Fígaro, acercarse a una mujer y hacer como que te la peine. Siempre que vos veas que no le producís una incomodidad. Sí. Porque hay gente que le incomoda eso. Es que sí, también mientras estás cantando, estás actuando, poder tener la sensibilidad de saber a quién elegir. Claro, porque a mí me ha pasado cantando en el Teatro Avenida Così fan tutte, que yo hacía el Don Alfonso. Porque yo debuté en el Colón con Guglielmo y después en un tiempo hice en el Colón Don Alfonso y en la Avenida hice Don Alfonso. Sí. Y había una escena que mientras cantaba el aria Guglielmo me hacían bajar a la platea y acercarme a ciertas personas. Sí. Y había personas que se ponían muy nerviosas, pero muy nerviosas. Y me miraban como diciendo, a mí salí de acá. Seguí de largo si querés terminar la función. Sí, pero mal, mujeres sobre todo. Mira, sí. Mira, me hubiera imaginado que por ahí era al revés. Vamos a escuchar un poquito más. Ahora sí me dejas que pase tu otro debut de Alfio. El dúo. ¿Sí? Sí, ¿Querés? sí, bueno, sí. Nada, esto es el dúo, como bien decía acá Omar. Esto es en Montevideo, Uruguay, en 2024. Cuando vos quieras, Leo, el número 1. Con sí. Ana María Benedetti. Ahora, sí.
Hermosa apuesta de las hermanas Perré, que en algún momento las tendremos aquí. ¿Me recordás el nombre, por favor, de la... la mezzosoprano brasileña Ana María Benedetti. Y el director de orquesta Esteban Luis. Y la directora de orquesta de Gianni Schicchi era Beatrice Benezzi. Ajá. Ahora, justo fuera del aire, voy a tener que pedir que repitas lo poquito que estuvimos hablando, porque realmente me parece muy, muy importante y muy luminoso para mí y para muchos otros que están escuchando, sean músicos, cantantes y demás. Me estabas comentando que, bueno, empezaste con tu debut, si se quiere, fue en el 2000, pero antes de eso, sí. ¿Cómo era? Mi debut en Protagónicos. En Protagónicos, sí. Pero anteriormente. Sí, en la década del 90 empecé en el teatro haciendo, aunque también hacía primeros roles. Porque yo debuté con Guglielmo, que no es ningún rol de flanco. No. Pero después hacía roles de flanco. Sí. Y tuve la suerte de cantar al lado de los divos más grandes de ese momento. Canté con Plácido, con Mirella Freni, con Cheryl Mills, con Jennifer Larmour, con Leon Nucci. Canté con todos los divos de esa época que estaban en su esplendor. Sí. Y a mí me sirvió de mucho porque yo tenía una lupa mirándolos continuamente, no solamente arriba del escenario durante la función, sino durante los ensayos. Todo el tiempo viendo cómo manejaban la situación, ¿no? Sí. Bueno, después yo había tomado clases con Milnes acá y después las fui a tomar a Manhattan. También tomé una clase con Leonucci, que eran dos referentes, ¿no? Y eso te cambia la mentalidad por completo. Porque ellos tienen un concepto muy acabado de la cosa. Sí. Y a mí me ayudó mucho. Yo siempre cuento que yo me dediqué a la ópera porque cuando tenía 14 años vi a Milnes en Rigoletto, que fui con un compañero del secundario. Y estábamos ahí en el Paraíso. Y yo le dije, yo voy a hacer eso. Y mi compañera me dijo, yo también. Me tomó en joda, ¿no? Pero sí. Yo lo visualicé que yo iba a cantar ahí, iba a cantar eso. Lo dije en joda, pero se ve que no tanto. A veces hay que proyectar un poco. Sí. Y es como que se coloca en el éter, ¿viste? Y terminé cantando con ese tipo. Terminé cantando con Milnes. Fedora, que yo hacía Borov. Y terminé estudiando con él y terminé grabando Pagliacci con Luis Lima, él haciendo Tonio y yo Silvio. O sea que hay veces que hay como un premio, yo te decía recién, como un equilibrio universal, ¿no? O sea, nunca me imaginé todo esto que te dije después que iba a suceder. Sí. Pero sucedió. Es también parte de lo que uno pone de sí, más allá de las intenciones, sino el trabajo que uno hace. Volvemos a lo mismo de la radiografía que le sacabas desde el costado a todos esos grandes, desde los pequeños movimientos, las resoluciones técnicas, todo. Hay sacarle el jugo absolutamente a todos, en vez de estar distraído por ahí haciendo vaya uno a saber qué. Sí, ver sí, si de lo que estos grandes, que por algo son grandes, están haciendo, hay algo que por ahí me sirve o no. Claro, más allá de las clases, bueno, que me fueron muy importantes, porque aparte te dan un masaje a tu ego, porque que a vos un tipo así te diga que vales, por más que 27 te digan que no, sí. Tiene un poquito más de peso lo que te dice este hombre, ¿no? Pero yo me acuerdo claramente que Milnes, antes de los ensayos, revisaba todos los puntos físicos donde él iba a sentarse o las puertas que tenía que abrir. La silla donde tenía que sentarse, el tipo iba, se sentaba y la marcaba 1000 veces. Las puertas que tenía que entrar en el barco de Tabarro, controlaba. Sí. Y me acuerdo que una vez en un ensayo, ¿viste? No sé si te acordaste, la barcaza de Tabarro, que Michele entra y tiene que salir. Pero él se ve que pensó, ¿qué pasaría si yo tengo que salir de golpe del escenario y la puerta se traba y no puedo salir? Y yo estaba en bambalinas viendo el ensayo y estaban los practicables que formaban parte de la estructura. Sí. Y de golpe me lo veo que sale gateando por el medio de los practicables. No lo podía entender.
Y salió así, ¿viste? Dum, dum, dum. Sí. Y yo digo, maestro, me hizo así como diciendo... Es mi sistema. Entendí todo, Sí. pero salió con todas las manos negras, ¿viste? Como un gato. Sí. Digo, mirá vos, qué agudeza, ¿no? No necesité que me explicara, yo me entendí perfectamente. Claro, sí, sí. Que no hay que dejar nada librado al azar. Porque si vos dejás cosas libradas al azar mientras cantás, y ese azar sucede, Sí. te puede sacar completamente de contexto musical, vocal y todo. Sí. Sí, hay cosas que no puedes permitir de... No pueden ser improvisadas. Tal cual, y cada uno sabe, por ahí hay gente que lo puede manejar de otra manera, no lo desestabiliza de esa manera algún imprevisto. No, lo que pasa es que si vos querés salir tenés que cantar y viste que esas... y vos haces... Y quedó ahí, sí. ¿Y? Sí. Termina siendo una comedia. Claro, tenés que hacer de adentro hasta que venga alguien y te ayude, pero ya no es lo mismo. No. Proyectos, además de Charmont. Bueno, Germona ahora en el Palacio, te dije. Sí. Después el 29 de septiembre en el Centro Asturiano. Ajá. Vamos a hacer Trovatore. Okay. Otra ópera que amo profundamente. ¿Con quién? Bueno, esos son gente joven. Está... espérate, Sofía Garay, ¿te suena? El apellido, sí. Sí. Ahora no me acuerdo el resto del elenco. ¿Es compañía conocida o agrupación? Es una compañía que está apareciendo con orquesta. Tendría que haber traído los nombres. Ya los vamos a buscar y si no, como siempre aprovecho, en la página de noticias de ópera y música clásica ahí pueden compartir los flyers. Nosotros difundimos si querés, y están todos los datos. Si querés lo busco ahora. Ahora cuando escuchamos por ahí un poquito de música que nos da un fragmentito y lo más. Vamos a decir. Sí, por supuesto. Porque es gente joven. Es importante difundirlo. Es gente joven que está empezando, que tuvo muchísimas condiciones y se está poniendo el hombro y me han llamado y me gusta muchísimo colaborar. Muchísimo me gusta colaborar. Y después la Traviata en el Colón, como te dije. ¿Con quiénes? Y bueno, yo canto en el segundo elenco con 2 cantantes extranjeros, que la verdad que tampoco me acuerdo. No importa, vos cantás y punto. No, es que bueno, falta mucho. Sí, está bien. Si fueran argentinos me acuerdo seguro, pero sí. Canto con un tenor y una soprano de afuera. Bien. Antes de seguir, de escuchar música, tenemos un rato más. Vamos a hacer la típica pregunta. ¿Qué rol que has hecho? Podemos dejarlo es el que más te ha gustado, el que más te has disfrutado, puede ser el que más desafíos te planteó o que no has hecho y te gustaría hacer. ¿A elección o los 3? Claro, sí. Hay 2 que yo disfruté mucho. Sí. Hay uno sobre todo, que fue mi caballito de batalla, que fue el Fígaro de Barbero de Sevilla, que yo hice 115 veces. Ese siempre lo disfruto, he viajado por todos lados cantándolo. Me divierto mucho, sí. Me saca el chico que tengo adentro. Si bien vocalmente es muy difícil, muy difícil. Sí. Y otra cosa que he disfrutado, pero más desde lo visceral, es Rigoletto. Sí. Que muy posiblemente el año que viene vaya a Chile a hacerlo. Está en el otro extremo, ¿no? Sí. Pero, son bufones, pero no son bufos. No. No. Uno se ríe, el otro sufre, ¿no? Y la sensación después de la función, después de Fígaro, es una gran satisfacción y me quedo muy, muy contento. Sí. Después de Rigoletto no quedás tan contento, pero, no. Pero pasaste por un proceso de éxtasis artístico que es muy difícil de explicar, sí. Porque pasa por todos los sentimientos, Rigoletto. Es tan multifacético. Y el final te desarma. Sí. Sobre todo si tenés una hija o un hijo. Sí. Tenés que tratar de cambiar tu mente, que la gente se emocione, porque si vos te dejás llevar, a mí me pasó una vez, todavía no tenía a Valentín, no. Pero igual me emocioné tanto, que se estaba muriendo Gilda, que se me entró a cerrar el pecho, ¿viste?
¿Cómo manejas una situación así? Bueno, ese día no lo manejé. Salió el último agudo que parecía que estaban matando un gato en el medio de un potrero. Le puede pasar a cualquiera, ¿sí? Sí, pero después dije, no, esto no puede volver a pasar, porque mi papá y mi mamá fueron cantantes también. Sí. Mi papá fue el tenor Antonio Carrión y mi mamá la soprano Hilda Angelici, cantaba Butterfly mi mamá. Y hizo que la nena en esas funciones en Chile hace muchísimos años, yo no había nacido, la nena era mi hermana, que ahora es una señora de 80 y pico de años. Artista plástica sí, un talento. Y le estaba cantando a su hija, ella, sí. Y se emocionó, porque era su hija que la miraba. Y me dice, me costó mucho terminar porque se me caían las lágrimas y se me cerró la garganta. Hasta que me di cuenta y todos me dijeron, está bárbaro, pero que se emocione la gente. Vos tenés que tratar de mantener un equilibrio. Sí. En donde proyectar el sufrimiento, pero no sentirlo en primera persona. ¿Cómo, utilizas alguna herramienta o algo, ya sea, no sé, una meditación? No. ¿Cómo lo manejás? Porque hay que pensarlo antes de salir de escena. Claro, bueno, lo que yo sentí de aquella función es que cuando ella se estaba muriendo y venían los espacios, sí. Yo estaba llorando. Uh-huh. No la Charminonda. Y lloraba de verdad, y se escuchaba eso. Uh-huh. Pero yo estaba llorando de verdad. Entonces dije, bueno, a ver, y medí bien esos sollozos, donde iban, sí. Y los volví a repetir exactamente igual, pero actuando. Uh-huh. No llorando de verdad. En los espacios de silencio, porque no son sollozos a los gritos, eran sollozos introvertidos. Los ahogados. Sí, los copié. Uh-huh. Pero con mi mente en el presente. Esto es una ópera. A mí no se me está muriendo nadie. Y eso pegó mucho en la gente. Mira. Hice como un copyright. Tal cual. No es que no sentía ni frío ni calor, ¿eh? No. No, pero pude mantener mi emisión, mi apoyo, mi garganta abierta. Pude mantenerme en eso. Estoy actuando, no, esto no me está pasando a mí. Está bien. Copié lo que yo había emitido mientras sufría, sí. Sin sufrir tanto. Sí, tanto. Sí. No es que estaba contento, ¿eh? No. Además, estaba midiéndome, pero digo, no, esto tiene un agudo al final y tiene que ser una buena nota porque no dejo de ser un cantante de ópera. Todo ese diálogo interno mientras estás cantando. Claro, y para colmo siempre me tocaron gildas estupendas. Yo lo hice con Laura Rizzo, por ejemplo. Sí. Te mata cantar con Laura, porque es una interpretación estupenda. Sí. Y con tantas, ¿no? Mira, podemos seguir charlando si querés, 5 minutos más que son los que nos quedan de programa. Sí. Invitamos a la gente a recorrer tu canal de YouTube para ver todo el material que tenés y que vas a tener, por supuesto. Vamos a aprovecharlo. Vamos a ir a un chisme personal. No tan personal igual. Vos en un momento me contaste una historia de amor. No sé si eran de tus papás. De mis papás. Sí. Sí. Ay, por favor. Si no te molesta. Si no, te pregunto otra cosa. Sí, te lo conté. Sí, señor. En la avenida. Sí. Claro, porque eran cantantes. Sí, señor. Sí. Bueno, sucedió así. Mi papá se fue a estudiar a Italia. Uh-huh. Se casó en Italia y después se volvió, se separó de esta señora italiana y tuvo un hijo, pero se separó. Y mi mamá estaba en el coro de La Plata con mi abuelo, que eran los Angelici, sí. Porque de parte de mi mamá es Angelici. Y se hizo una Carmen en el Teatro Independencia de Mendoza, que allá hace poco estuve, me fui de unos días de paseo. Sí. Y llega la compañía con mi papá, como iba a ser el tenor, don José, sí. Un hombre ya de 38 años, no separado porque no existía el divorcio en aquella época, y llega el coro de La Plata con mi mamá que iba a ser Micaela, uh-huh. Con 18 años. Mucha diferencia. Sí. ¿no? Y mi papá estaba solo, claro, y estaba al lado del Hotel Plaza, que ahora es
tiene la fachada del mismo hotel, pero adentro es el Hilton. Y yo estuve en Hotel Plaza, que yo fui a cantar Barbero y Traviata cuando todavía era como cuando ellos se conocieron. Y se sacaron una foto, parece ahí en una escalera, y mi mamá se puso al lado, y mi viejo la miró y dijo, qué lindo marco que tengo. Se quedó absolutamente embelesado porque era muy bella mujer mi mamá. Y estaba mi abuelo por ahí dando vuelta. Yo te estoy hablando, año 38, un hombre de 20 años más grande, casado con su hija menor. No se entendía mucho. Y bueno, parece que esa noche, en unos pasillos largos me acuerdo que tenía, mi papá decide hablar con mi mamá, pero sin ninguna intención más que hablar con mi mamá. Y le toca la puerta de la habitación. Sí. Y mi abuelo justo abre la puerta de su habitación y lo ve a mi papá que entra en la habitación de su hija. Sí. Año 38, sí. Película blanco y negro, y no sé si... Entonces, esa que se veían rápido, ¿viste? Sí. Y estaban charlando los dos. Y el abuelo tocó la puerta. Y abren y los ve a los dos y el abuelo le dice a mi mamá, hija, terminaste para mí. Y mi papá le dijo, y empiece para mí, se puede retirar. ¿No? Y mi vieja siempre me decía, yo me quedé con tu papá. Yo no sé por qué hice una cosa así. Mira. Y hasta el final de su vida se quedaron, ¿no? Pero por 5 años el padre no la quería ver a mi mamá. Entonces queda mi mamá embarazada de mi hermana, y se van a vivir a Chile. Y ahí cantan durante 5 años en el Municipal de Santiago, con mi hermana chiquitita. Sí. Que te repito, ahora tiene 80 y pico de años, ¿no? Yo, por supuesto, no estaba ni en el éter. No. Y bueno, después mira, yo estuve en el lugar, vivía en un lugar espectacular, como si fuera Palermo, Hollywood. Cantaban en el Municipal. Un departamento en un 5º piso, mi papá daba clase de canto. Yo estuve ahí, estuve después de muchos años ahí. Pero hubo 3 terremotos que le agarraron a mi vieja con mi hermana chiquita y mi papá viendo boxeo en el Estadio Caupolicán. Mi mamá no soportaba 2 cosas, los terremotos y que el padre no la perdonara. Entonces, volvamos, por favor, yo no aguanto más. Y mi papá, pero mira que acá estamos bien, decía, volvamos. Y volvieron. El padre, por supuesto, que la perdonó y le pidió disculpas a Carrión. Le dijo, me equivoqué. Sí. Pero claro, acá no los conocía nadie. Y tuvieron que empezar todo de nuevo. Pero es una historia fuerte, ¿viste? Sí, más para, como bien decís, para la época que recalcaste el año y... No, era muy mal visto. Hoy en día no hay problema. Sí, igual también, con tanta diferencia de edad, hoy también algunas personas... Que no lo toman bien. No lo toman a bien tampoco. Sí. Volvamos a Carrión, Omar. Sí. Dijiste que tu debut... Te aclaro que cuando fui a cantar Regolito y Simón Bocanegra, yo fui a ese departamento, subí al departamento, estuve en todos esos lugares. Claro, no sé, pero no lo llegaste a conocer antes, fue la primera vez que entrabas ahí. Que ya estaban muertos los dos. Claro. Y me sentaba en la plaza donde se sentaban ellos y me quedaba mirando el departamento. Mira. Ahora es un hotel. Y fui al 5º piso y entré en las habitaciones donde mi mamá se ponía a mirar en la ventana a mi viejo con mi hermana que estaba en una plaza. O sea, reviví todo que me lo habían contado y cuando me lo contaban no le daba mucha importancia, ¿viste? ¿Fotos o algo de esa época? Hay algunos. Sí. Sí, por supuesto. Qué interesante. Nos queda 1 minuto. Yo te iba a preguntar, bueno, Guglielmo fue el rol con el que debutaste. En el Colón. Dijiste, en el Colón. Sí. Antes de eso hubo un debut previo amateur, llamémosle como le quieras decir. Y no tanto, porque lo primero que hice fue ir importante, viajé a Ecuador a cantar Fígaro de Barbero, cuando aún estaba en el instituto. Ajá. Y el Liceo de Amor de Belcore, o sea que no fue tan amateur. No, por supuesto. No. Hay un montón para preguntarte. Por supuesto estás más que invitado para volver las veces que quieras. Ya me dijiste vivís cerca de acá, así que ya está. Si tus alumnos después en algún momento quieren cambiarnos el lugar o los invitamos. Te agradezco mucho por haber venido. 30 segundos para vos todos. Bueno, yo te agradezco mucho que me hayas invitado y me parece interesante contar las anécdotas, ¿no? De toda la vida en esto. Sí. Y tener la suerte todavía de poder seguir y estar en carrera y con proyectos. Más cuando uno es un cantante argentino que
América del Sur no es muy propicio para nosotros. No. Así que es un mérito doble. Realmente vivir del canto y hacer una carrera en América del Sur es un mérito, porque hay muchas cosas que no son a favor. No, totalmente. Y además tener la voluntad, como dijiste antes, de ayudar a las compañías o a los cantantes emergentes. Totalmente. Y participar en sus proyectos, sí. Que da la posibilidad de aprender, como vos has aprendido de los... Es que de eso se trata. Tengo tantas cosas para contarte, pero cuando hice Rigoletto con Leonucci, él hacía Rigoletto y yo Marullo, sí. Y él me explicó la relación de Rigoletto y Marullo. Cuando yo hago Rigoletto, lo primero que hago es llamar a Marullo, sí. Tomar un café y explicarle. De esta forma se va proyectando la información. Sí, totalmente. El que tiene la voluntad de hacerlo. Y si no lo haces... sí. ¿No? No, ¿para qué estamos? Bueno, gracias de nuevo por haber venido. Te reitero invitación, siempre puertas abiertas. Gracias a Radio Cultura, Leo, nuestro operador, que ya me voy, Leo, ya me voy. Algún día vamos a poner una cámara cabina para que vean los gestos que me hace Leo. Cortá. Gracias a los que nos están escuchando siempre y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, creador del espacio. Sí. Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo.